Para los que no saben, es una ciudad de Argentina cercana a Buenos Aires, pero también bien diferente de Buenos Aires porque pertenece al litoral. Bueno, eso tiene que ver también con distintas formaciones histórica, literaria. Los poetas del litoral tallan otra subjetividad. Entonces, bueno, los psicoanalistas y los escritores también vienen de Rosario, aunque vivan ahora en Buenos Aires, que es mi caso. Bueno, vamos a entrar directamente en el tema. Bueno, es un tema bastante controvertido por muchas cuestiones, por muchos elementos que contiene este tema. Por eso en su momento, cuando comencé con estos talleres, lo llamé, digamos, lo quise titular La espinosa cuestión del deseo materno, porque, digamos, tiene como distintas vías de acceso a este tema. No es un tema sencillo de saldar, de resolver. Yo tampoco creo haberlo resuelto ni saldado, simplemente entré por algunos lugares, por algunos ángulos que la clínica me iba planteando y algunos interrogantes e hipótesis que se me iban formulando en la medida en que esto sucedía en la clínica. Porque, bueno, todos sabemos en el psicoanálisis centralmente freudiano, lacaniano, el tema central es el padre, ¿sí? La cuestión del padre de distintos modos. Y el término deseo materno, como término, en verdad es un término de Lacan, ¿no? Freud no habla de deseo materno, después vamos a ver esas diferencias, pero esto aparece en el seminario 5 de Lacan, justamente cuando él arma la famosa fórmula de la metáfora paterna, de la cual dice el significante del nombre del Padre es el que viene a sustituir, y acá viene algo muy interesante, ese significante del nombre del Padre viene a sustituir al significante materno. Ahí lo llama significante materno, a pesar de que después, y en otros seminarios como el 4, en otros seminarios lo llama deseo materno, pero en el momento de armar la fórmula dice significante materno. Y yo subrayo esto porque entonces eso le daría un estatuto simbólico. Eh, Hay significante del nombre del padre y hay un significante materno que queda sustituido, dice Lacan, por el significante del nombre del padre. De alguna manera, el planteo general de ese seminario 5 y alrededor de esta metáfora que Lacan formula en este seminario es que el significante del nombre del padre sería, digamos, lo que viene a otorgar la salida, una apertura al niño de ese campo exclusivamente materno. Lo empecé a llamar campo materno, porque eso incluiría tanto el deseo materno, el significante materno, digamos, todo un campo imaginario, simbólico, ¿no? Entonces lo empecé a llamar campo materno. Ese significante del nombre del padre le otorgaría al niño como una salida. Entonces, primero lo nombra como deseo materno y luego como significante. Ahora bien, siempre se produce, bueno, hay enunciados que son efectivamente de Lacan y que están en el seminario 5, en el 4 y en otros lugares, pero siempre se produce en la transmisión como algún sesgo que tiene que ver con la transmisión y no solo con lo que está dicho o escrito por Lacan. En este caso es dicho porque es un seminario, ¿verdad? Que eran seminarios orales. Pero el sesgo siempre es que el deseo materno o el campo materno era un campo siempre incestuoso, extravagante, eh, bueno, con una tendencia a una captura en el plano imaginario, del cual este significante del nombre del padre era la llave, la salida. Este es el planteo general. Ahora bien,
lo que yo venía verificando en la clínica, porque esto de otro modo también está planteado en Freud, el niño que viene, digamos, iba a decir a completar a la madre, pero en verdad este no es un término que usa Freud. Freud no habla de completar. A veces es interesante distinguirlo porque estamos tan acostumbrados a leer a Freud desde Lacan, por lo menos mi generación lo ha leído así, pero Freud habla de algo que de alguna manera viene a satisfacer eh, cierta falta inaugural que la madre tiene. El niño viene en ese lugar del falo que la madre no tiene. Esta sería un poco la lectura freudiana. Ahora bien, lo que aparecía en la clínica, en la vida, en todos lados, ¿no? Es que, sin embargo, a pesar de estos planteos, que estudié durante años y también uno queda muy marcado por ciertas lecturas, por ciertos modos de formación, no hay nada que divida más a un sujeto, en este caso a la mujer barra madre, que la aparición de un hijo, ¿no? Un hijo es algo profundamente castratorio. Eh, por empezar por algo bastante básico, bastante evidente, después vamos a ir a otros planos un poco más complejos, pero lo más básico y lo más evidente es que hay ahí alguien más. Esta mujer barra madre ya no está sola, ¿no? Hay algo que la corre de su centro. A partir de tener un hijo tiene que, de alguna manera, dedicarse de una manera bastante central a sostenerlo, alimentarlo, cuidarlo. El tema de los cuidados es un tema fundamental que lo voy a dejar así como tildado aparte, como anotado aparte, porque es un tema que después da para un desarrollo. Bueno, esto sería como una cuestión casi fenoménica, digamos, bien básica, respecto de que la madre ya no está sola, tiene que ocuparse de alguien más, por lo tanto ya no puede ser el centro de sí misma, ¿no? Por lo tanto, el niño no puede ser solo una sutura narcisista. No digo que no lo sea en parte, pero no puede ser solo eso, sino que hay algo que viene a dividirla, ¿no? Toca lugares de división subjetiva muy fuertes. Bueno, hay otra cuestión. El niño se constituye de dos linajes, del linaje paterno y del linaje materno. Llamarlos linajes me parece que otorga la posibilidad de hacer ingresar todo un campo simbólico. Y no llamarlo deseo materno, porque si uno dice linaje, ahí está entrando toda una dimensión donde esa madre, bueno, está también en una dimensión de un linaje paterno, materno, de su propio Edipo, de una cantidad de elementos simbólicos que van a formar parte de la transmisión que hace a ese hijo. Eso me parece fundamental, pero yo, digamos, puesta a buscar a dónde aparece, porque en algún lugar tenía que aparecer. Yo decía, esto no puede ser, ¿no? Que solo leyera, tanto en Lacan como en Freud, como en los autores afines a ambos, y que también lo escuchara en la transmisión, porque está la teoría que está escrita ya y está lo que circula en la transmisión. Y en distintas épocas la transmisión circula en cosas diferentes, también hay que historizar la transmisión, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser que no haya ningún lugar en la transmisión donde se hable de la división subjetiva que provoca la aparición de un hijo en una mujer, ¿no? Como apunta el niño a esos lugares castratorios del otro. Y bueno, buscando y buscando, finalmente lo encontré. No sé, en algún lugar tenía que estar, digo yo, bueno. Como a veces me ocurre buscando cosas en los escritores, no solamente en la teoría analítica, digo, pero esto de Borges yo en algún lugar lo leí.
y me paso toda la noche hasta que lo encuentro. Borges esto lo dijo, yo lo sé. Bueno, entonces, ¿dónde lo encontré esto en Lacan? Lo encontré en dos notas sobre el niño, particularmente cuando él habla del síntoma, de lo que es el síntoma para el niño, y dice que es aquello que es capaz de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar. Y yo lo leí de esta manera. Entonces, el síntoma del niño es aquello que viene, digamos, a tocar alguna verdad reprimida del campo del otro, ¿no? Alguna verdad reprimida apunta a lugares de división subjetiva del otro. Bueno, Lacan lo dice respecto del síntoma, de cuando hay un síntoma en el niño, pero yo diría que en general el niño apunta a ese lugar de división subjetiva, aunque no haya síntomas. Esto aparece en los juegos, en una cantidad bueno, los psicoanalistas que trabajamos con niños, esto lo sabemos, aparece en el consultorio en relación al propio analista. Una de las maneras que aparece esto es como, digamos, un ejemplo así bastante común, es como tratan de localizar a veces aquello que el otro retiene, ¿no? Como los niños intentan, por ejemplo, romper o desarmar algo que para el otro es muy valioso y que por alguna razón lo retiene. El niño localiza muy bien aquellos puntos de narcisismo del otro, ¿no? Ahí donde va a dividirlo. Yo siempre recuerdo una anécdota de cuando mi hijo era muy chico, que yo tenía una biblioteca muy grande y de todos los libros que había, él seleccionó, podríamos decir, no sé, tenía 3 años, cuál era su criterio de selección, pero se ve porque me veía todo el tiempo con esos libros, entonces yo creo que ahí es donde él ubicó que eran los que a mí me importaba, eran unos tomos de unos seminarios de clínica de niños que había dado François Dolto. Bueno, le arrancó las tapas, los dibujó, digamos, y no hizo eso con toda la biblioteca, lo hizo con esos libros, seguramente eran con los que me veía, ¿no? Actualmente, que ya es bastante grande, hace lo mismo, no los dibuja ni los rompe, pero viene y me dice, me quiero llevar ¿no? Por ejemplo, las poesías completas de Alejandra Pizarnik, si es que las ve en mi escritorio que yo las estuve leyendo. O sea, siempre es apuntar a aquel lugar donde el otro retiene todavía algo, ¿no? Porque el niño, de algún modo, se está interrogando siempre acerca del lugar que ocupa para el otro, no interrogando a la manera como se interrogaría un adulto, interrogando en sus juegos, en sus conductas, en estos ejemplos que les doy respecto, ustedes recordarán el ejemplo de Freud de la monografía botánica, cuando él rompe ese libro que era muy valioso para su padre y le arranca las hojas. Y el padre dice, bueno, este chico va a llegar a hacer algo interesante con los libros. Ya el padre de Freud era un padre progre, ¿no? No lo retó, no, bueno. Pero en general los chicos apuntan a ese lugar donde el otro retiene alguna cuestión, quiere que permanezca eso como de alguna manera cerrado, resguardado, ¿no? Lo que no se toca, lo que queda en la parte de arriba del armario, bueno. O sea que no hace falta un síntoma para que un niño apunte a una cuestión castratoria del otro, eh, y en el síntoma particularmente a una cierta verdad reprimida en el campo del otro. Esa verdad no es cualquier verdad, tiene que ver con algo en relación al lugar que el niño ocupa para el otro, algo no dicho, algo no dialectizado, algo que no circula. Bueno, sin embargo, por supuesto que yo seguía leyendo en la bibliografía más digamos, de uso corriente, que lo que enfatizaban
era la cuestión del incesto, de la captura, de, bueno, de todo esto, de la sutura narcisista. En virtud de eso me pareció interesante hacer como una distinción de este uso del término incesto, que se lo usa casi coloquialmente, de cuál es el valor de este término incesto específicamente dentro del psicoanálisis, no dentro de otros campos discursivos, lo que es el incesto, no sé, para la antropología, la sociología, el periodismo, la literatura, sino cómo usan el término incesto los psicoanalistas. Eh, y hay una diferencia, digamos, ahí fuerte entre Freud y Lacan. Digamos que en el ámbito lacaniano el término incesto alude a una captura imaginaria en el campo del otro, ¿no? Se dice está capturado, está alienado, también se dice. Bueno, estas cosas que habitualmente se dicen. No hacen alusión directa a una dimensión de la sexualidad dentro del incesto, sino que se dice incestuoso a un grado de captura, ¿no? A un sujeto que está totalmente tomado por el otro, etc. Eso más bien es lo que circula, yo diría, en el ámbito lacaniano. Lo que es el incesto para Freud es bastante distinto, porque Freud no lo piensa desde el otro, en realidad nunca Freud piensa desde el campo del otro, sino que siempre la perspectiva es desde el campo del sujeto, en este caso del niño hacia los objetos parentales. Freud dice, hay deseos incestuosos del niño hacia, no dice la madre exclusivamente, dice los objetos parentales, con lo cual incluye al padre también. Esto se ve en la fobia de Juanito, en el análisis que hace de inhibición, síntoma y angustia. Pero bueno, no me quiero desviar demasiado. Pero el incesto para Freud está ligado a los deseos de ese niño. Freud también lo lee de alguna manera como que ese niño quiere colocarse en el centro del deseo del otro y de alguna manera suturar esa falta, ese lugar, o sea, ocupar ¿no? Su majestad del bebé, todo esto. Pero de todas maneras, yo también hago una lectura propia de eso, de ese deseo incestuoso, vamos a llamarlo incestuoso para tomar ese término como lo usa Freud, ese deseo incestuoso del niño hacia los objetos parentales no deja de ser un deseo de dividirlos, porque en esa división del otro o en esa falla del otro, el niño va a encontrar su propio lugar. Si el otro está absolutamente compacto, no hay un lugar para él. La única manera en que él pueda existir y hacerse un lugar es encontrar una cierta dimensión de fisura. Entonces, este deseo del que habla Freud es un deseo de ir a localizar ese quiebre, esa división, para ver si ahí encuentra un lugar. Bueno, esto, digamos, como para poder pensar que el deseo del otro, volviendo ahora al campo lacaniano, porque el que habla del deseo del otro es Lacan y no Freud, digamos, no está planteado solamente en términos digamos, de que el niño debería responder a esa demanda. El deseo del otro no es una pura demanda a suturar un campo narcisista. Después vamos a retomar el tema de los cuidados, porque ahí hay un aspecto muy interesante acerca de cómo aparece ahí el deseo del otro. Porque en los cuidados, que son bastante demonizados dentro del psicoanálisis, el tema del cuidado materno, ¿no? En los cuidados hay un efecto de transmisión que es muy importante, porque para cuidar a alguien, primero hay que poder localizar que ese sujeto es un otro. No se puede cuidar a alguien que está pegado al cuerpo materno, que
que pertenece, digamos, a una parte del cuerpo. Y eso clínicamente es muy comprobable, porque allí donde uno escucha a padres o a la madre particularmente en una posición incestuosa, eso convive con un profundo descuido de cuestiones bastante elementales. En cambio, en los cuidados hay un efecto de transmisión y un efecto del cual el niño después podrá apropiarse para cuidar de sí mismo. Lo que se señala todo el tiempo, desde el psicoanálisis freudiano, lacaniano, es el exceso de cuidados, ¿no? Esos cuidados como excesivos, como si la palabra cuidado tendría que venir adosada sí o sí a algo excesivo, cuando, bueno, los cuidados son necesarios. Eso excesivo que indican, yo lo he visto más bien por el lado del control, esa necesidad de controlar todo lo que el niño hace. Bueno, y esa cuestión de control a mí se me planteó de la siguiente manera, como yo lo pensé, esta es una hipótesis propia, aviso, porque si no, después lo van a buscar en Lacan o en Freud y no lo van a encontrar, porque no está. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me puse a pensar en ese caso de esos controles, de ese control, ¿qué es lo que estaban controlando? Y lo que se me apareció es este concepto freudiano de ambivalencia, que lo que se controla es una ambivalencia respecto de ese hijo, es un deseo, digamos, a veces deseo de muerte, a veces un deseo no muy claro de haber tenido ese hijo, y que de alguna manera queda recubierto por esta formación reactiva de controlar absolutamente todo, camuflado de cuidado, podríamos decir. Lo que es interesante, y esto me parece que lo hablamos con ustedes la vez pasada, es cómo funcionaría ahí el espacio analítico, las entrevistas con los padres, ofreciendo un lugar confiable, donde se pueda establecer una transferencia con el analista del hijo, donde los padres puedan hablar de esto, donde la madre pueda nombrar esto, nombrar estas zonas oscuras de su deseo, porque además ningún deseo es absoluto y del lado del bien todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo el campo del bien, como si estuviéramos en la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Los deseos suelen ser más mezclados, todo deseo viene con algo de esto, algunos tienen un poco más de esto. Queda un poco que vamos a pedirle. Gerardo, tenés el micro abierto, si podés cerrar el micro. Gerardo Navarro, si se puede cerrar porque... Puse una botellita, perdón, no puse una copa. Esto es por venir de Rosario, saben que en Rosario no se usan copas. Bueno. A ver. Espera, Olga, espera. Desactiva tu micro ahora, porque lo tuve que silenciar. Desactiva el micro. Ahora sí. Mejor porque estaba diciendo pavadas, me vino justo. No, porque como no interfería, yo lo silencié. Es justo, silenciar cuando uno empieza a divagar, en ese momento hay que mutearse. Eso hacen en los talleres literarios, se mutean cuando ya no saben qué decir. Bueno, es todo un mundo esto del Zoom, ¿no? Sobre el que habría que escribir. Bueno, les decía esto de encontrar en el espacio analítico un espacio que sea diferente a los espacios por donde circulan los padres, donde socialmente están los niños, un espacio diferente al de una reunión de padres en una escuela o a un diálogo con el pediatra, o bueno, distintos lugares donde los padres están como en un lugar de ser juzgados, a ver si son buenos o malos padres, y por supuesto sobreactúan un montón de cosas. Bueno, que eso no se ponga en juego con el analista, porque entonces ya no queda ningún espacio donde hablar de esas zonas oscuras,
donde el psicoanálisis propone justamente un espacio de apertura que no está en otros campos discursivos. Y cuando esto surge y cuando se pueden nombrar esas zonas más oscuras ¿no? Como por ejemplo madres que me decían, bueno, justo cuando quedé embarazada, yo estaba con mucho trabajo, no pensaba en ese momento tenerlo, bueno, después quise tenerlo, pero estaba con bronca los primeros meses de embarazo, o estaba transitando un duelo, o no estábamos bien con mi pareja, bueno, distintos discursos posibles. Cuando eso empieza a ser dicho, el efecto es muy interesante. Primero es un efecto de gran alivio, como siempre que algo es nombrado, es dicho, y en un lugar donde no van a ser juzgados sino escuchados, produce un efecto de alivio, y ese efecto de alivio también llega al niño, porque los controles se desactivan y pasan a ser lo que tienen que ser, cuidados, ¿no? Y por otro lado, se reconectan con el niño de otra manera, ¿no? Pueden como rearmar o reinventar algo de su deseo por ese niño desde un lugar más actual. ¿Cómo se conectan ahora con ese niño que ahora tiene a lo mejor 8 años, 10 años? ¿Qué cosas conectan? ¿Qué cosas comparten? Cómo algo de ese deseo además no es de una vez y para siempre, y no hay ninguna posibilidad de conectarse de otra manera, y queda como las tragedias, ¿no? Como esa marca originaria donde la madre no quiso tenerlo. Bueno, eso es algo que sí, eso puede ocurrir, digamos, no es una tragedia, está dentro de las posibilidades, porque esto es una cosa que me gusta de la literatura, cómo la literatura aloja posibilidades, así como el psicoanálisis abre un lugar de escucha y de apertura que otros discursos no tienen. En la literatura también aparecen muchos de estos lugares oscuros que en el psicoanálisis también se reprimen, ¿no? Bueno, que una madre puede no desear o no desear totalmente o no todo el tiempo o no de entrada a su hijo, o que se puede conectar después. Bueno, todo esto tiene, digamos, un lugar en la literatura, porque ahí nadie está haciendo juicios de valor. Alguien escribe, el libro se venderá más o menos, pero bueno. A todo esto hay un libro que quería recomendarles que tiene que ver con esta cuestión del deseo materno y de este campo materno, que es Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin, que es una escritora argentina, pero que vive hace muchos años en Berlín, viene cada tanto a Buenos Aires a dar talleres literarios. Esta novela es una novela, Distancia de Rescate, todo el tiempo, si ustedes toman los dos términos ya se dan cuenta que ahí hay algo de lo castratorio dando vueltas, porque si hay distancia y hay rescate, ya esto quiere decir que nos está pegado al niño, ¿no? Entonces todo el tiempo aparece esta interrogación si se está a la distancia adecuada o no, en términos literarios. Por supuesto no teórico, sino sería un plomazo la novela. Por suerte está muy bien escrita. Porque uno no puede estar leyendo todo el tiempo teoría. Esto está muy bien jugado en la novela respecto de si la distancia será la adecuada o no, hasta dónde, en qué lugar tiene que ubicarse para poder rescatar en este caso era una niña. Es muy, muy buena esa novela de Samantha Schweblin. Y otra cuestión, que creo que ya con esto voy terminando, si no los voy como a saturar. Hay algo interesante que me gustaría decir, y después ya me gustaría escuchar más bien preguntas, es cómo de alguna manera cuando yo les decía esto en las entrevistas de padres donde algo se abre, donde aparecen, bueno, que un padre o que una madre pueda decir, yo vengo cansado de trabajar, no tengo tantas ganas de jugar a la tarde, la verdad que no tenía tantas ganas de tenerlo, etc. Cuando empiezan a transformarse en escuchadores de sus propios dichos.
más allá de la intervención del analista, en ellos a escucharse decir eso. Yo diría que esto más bien es como algo que está casi en todo análisis, ¿no? Todo sujeto se transforma en un escuchador de sus propios dichos y la resonancia que eso puede tener. Ese es el espacio, digamos, que abre el psicoanálisis, ¿no? La última cuestión que quería plantear con esto de que el niño apunta a la castración de la madre, que es interesante esto para aclarar, porque si no se puede pensar, bueno, toda mujer entonces, para acercarse a algo de lo castratorio, debería ser madre, y aquellas mujeres que no desean ser madres entonces están en un campo absolutamente narcisista. Esta me parece que es una pregunta fuerte, y yo diría que no, que digamos, hay otros lugares donde una mujer puede dividirse, donde aparece su división subjetiva, que no necesariamente es en relación a un hijo, pero un hijo es castratorio, definitivamente lo es. Si bien se puede tomar otro camino y en esos caminos también hallar algo de la división subjetiva. Esto me parece una aclaración importante porque si no, una de las conclusiones posibles es que alguien que no tiene hijos, que decide no tenerlo, bueno, queda en un campo exclusivamente narcisista. En verdad, nadie queda en un campo exclusivamente narcisista. El sujeto siempre se divide en algún lugar, aunque de entrada en un análisis o en los comienzos no se sepa dónde. Pero a medida que el análisis va transcurriendo, uno va escuchando en qué lugares ese sujeto se divide, al revés de cómo escuchaban los post-freudianos, que buscaban a dónde ese sujeto se defiende, ¿no? Que es lo que dice Lacan en el seminario 1, que decían los post-freudianos, ¿de qué se defenderá hoy? Me parece que ahí Lacan apunta muy bien a no focalizarse en las defensas, sino justamente en los aspectos castratorios, donde alguien se divide, no donde alguien opera resistencialmente, y señalárselo además desde el campo transferencial, como hacían los post-freudianos, ¿no? Bueno, para no cansarlos, me gustaría un poco escuchar preguntas, porque estaba planteado como una conversación, ¿no? Me gustaría conversar, yo ya dije algunas cosas, y no quiero llegar al nivel del plomo, entonces me gustaría escuchar, que me pregunten algo. Preguntas o comentarios. Sí, ahí veo que hay en el chat varias preguntas. Sí, yo quería hacer un comentario, Olga, en función de lo que Sí. estabas diciendo, que no sé si, hablando de la parte de literaria, pero hay un libro de una escritora israelí que se llama Orna Donat, que empezó a poner sobre la mesa, es una socióloga, hablar de las madres arrepentidas. Uh-huh. Causó en ese momento, cuando salió el libro, la primera reacción fue una reacción muy moralizante y muy culpabilizante. Luego tuvo otras miradas y en este momento es un libro que está circulando y está siendo tomada y se están conformando digamos, grupos de mujeres que son madres que están trabajando la problemática de la madre arrepentida, ¿no? Esa lo que está diciendo uno, que aquella que sobre todo cubrió con excesivos cuidados algo que tenía que ver con una falta de deseo. Claro, claro. También hay una escritora brasilera que se llama Tenorio, que también se hizo muy viral porque hizo una publicación, luego de cualquier cosa comparto, hizo una publicación con respecto en las redes, hablando que en realidad cuando ella cuando fue madre, como que había accedido más que nada a un deseo de su pareja,
que se había preparado durante 2 años para la maternidad, pero en el momento en que nació su hija, sintió que no tenía vuelta atrás y estaba totalmente arrepentida, ¿no? Y entró en un cuadro como de una psicosis posparto, y tardó como 10 años durante un análisis en tratar de, ¿no?, de reconocer que en ese momento ella no deseaba a ese hijo, y lo que hacía precisamente es que había agarrado un cuaderno y anotaba cada detalle de lo que sucedía con su bebé, cuánto tiempo la amamantaba, cada minuto de lo que pasaba, ¿no?, con esa pendiente de los cuidados de su bebé. Bueno, ahora hizo, creo que está en Instagram también. Bueno, es muy polémico porque ha generado mucha censura, pero también ha generado que muchas mujeres se empiecen a preguntar ¿no?, por el deseo de maternidad. Sí, sí, claro, me parece interesante. Bueno, en esta época hay mucha interrogación sobre ese deseo, sobre esto que yo les decía de, bueno, si es un deseo universal y natural, podríamos decir, o si alguien puede desear otra cosa. Me parece que es una época bastante fructífera para poder plantear esto, que hace unos 20 años atrás, o hace unos 30 años atrás, era muchísimo más moralizante todo el campo, incluido el psicoanálisis, ¿no? Donde, bueno, es decir que con estas dos cuestiones que se decían función materna, función paterna, ¿quién cumple bien la función materna y quién cumple bien la función paterna? Entonces, había un momento donde los psicoanalistas se habían transformado como en inspectores de la función materna y paterna, ¿no? Como yo lo que pensaba en esos casos es que se trabajaba con una suerte de ideal de cómo funciona un padre, de cómo funciona una madre, y que en verdad eso se resuelve en el propio análisis, porque lo que faltaba barrar de alguna manera eran los padres propios respecto de, bueno, que es una madre ideal, un padre ideal. Sí, una de las cuestiones que a veces he trabajado en algunas supervisiones es que no vayan a las entrevistas pensando en estos padres ideales, porque además, si un niño está ahí, digamos, si los padres están consultando, es porque algo no anda bien. Entonces, evidentemente no nos vamos a encontrar. El ideal en principio no existe, pero menos aún si alguien va con problemas, ¿no? Como generalmente llegan al consultorio. Entonces, hay que estar preparado para escuchar absolutamente de todo. Después se ve qué se hace con eso. Pero en principio, de poner los prejuicios, las morales de lo que debería ser, algo que Lacan lo dice por todos lados, en la dirección de la cura, por todas partes lo dice, pero no alcanza, nunca alcanza, porque eso es algo que siempre se interpone, ¿no? La cuestión de la moral de la época, la moral que atraviesa la transmisión del psicoanálisis, cómo poder sobreponerse a eso y aún así preguntarse, más allá de lo que se baja como una verdad absoluta en la transmisión. Es muy difícil, pero yo creo que hay una ética en el analista que no deja de interrogarse y de estar ahí para escuchar lo que sea que haya que escuchar, ¿no? Aunque sean verdades complejas, no siempre en el campo del bien, no somos curas párrocos, o sea, somos psicoanalistas, parece que ahí hay una diferencia. Si no, hubiera ido a la Asociación Cristiana de Jóvenes que había en mi barrio, en Rosario, pero no, decidí estudiar psicología, entonces el lugar es otro, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión a rever, porque no alcanza con leer que Lacan habla de la ética, que esto es como que hay que removerlo día a día, y que con cada paciente nuevo que llega hay que removerlo, porque siempre tiende a instalarse eso. Es como una tendencia, ¿no? Una tendencia. Bueno, vi ahí que había en el chat varias preguntas. Sí, yo te leo una.
Te leo una. Dice, hay madres que ponen en acto la fantasía del infanticidio. ¿Qué pasa ahí con el deseo materno? ¿Es de aniquilación? ¿Es solo de ella o hay una conjugación previa antes de la llegada de ese niño donde el elegido como padre queda unido a esa fantasía? No, la última parte no escuché bien. Pues Si vamos es por solo partes. de ella o... Ujú. Mm. ¿Es solo de ella o hay una conjugación previa antes de la llegada de ese niño donde el elegido como padre queda unido a esa fantasía? Ah, Betsabe eh, Ávila, por si quiere ampliarlo a la pregunta, puede. bueno, sí, por supuesto, hay casos absolutamente extremos donde hay pasajes al acto, donde los niños están en riesgo, donde, bueno, ahí ya, digamos, interviene incluso la justicia. Bueno, esos niños generalmente terminan, digamos, en alguna cuestión de adopción. Bueno, esos son casos donde algo de esto pasa al acto. Es muy distinto cuando esto queda en el plano de la fantasía, en el campo, digamos, donde algo se transformó de manera neurótica en estos controles, que yo decía, bueno, es el trabajo de la ambivalencia, y donde para que esto sea confesado, hay que hacer todo un trabajo analítico para que esto aparezca, porque en general está bastante reprimido. En estos casos donde hay pasajes al acto no está reprimido, digamos, eso está asumido directamente, ¿no? Son cosas distintas, claro. Te leo otra, Olga. ¿Cómo se puede gestionar esa pregunta del niño sobre qué lugar ocupa en el otro? ¿Qué actos debería hacer el adulto a cargo y yo también desde la clínica? Es que el adulto no tiene que hacer nada porque el niño solo se va preguntando. Como dice Lacan, el niño solo, déjenlo tejer su nudo, ¿no? Esto lo dice en RCI respecto de, bueno, las preguntas de Juanito, ¿no? Ustedes habrán visto en el historial cómo él pregunta y no se conforma con las respuestas que le dan y sigue preguntando quiénes tienen y quiénes no tienen la cosita de hacer pipí, etcétera. Bueno, le pregunta a la madre. Esas preguntas en la infancia aparecen. Siempre quiero hacer la aclaración, sobre todo por la pregunta anterior, siempre estamos hablando dentro del campo de la neurosis y dentro del campo donde esa metáfora paterna de la que yo hablaba a inicios, que plantea Lacan en el seminario 5, esa metáfora paterna está operando. Por eso digo, diferencié de esta primera pregunta donde, bueno, ahí hay pasajes al acto, hay conductas psicóticas, bueno, ahí es totalmente otro la dirección, el pensamiento, lo que hay que hacer, ¿no? Por eso es que inicié hablando de la metáfora paterna, porque justamente para pensarlo dentro del campo de la neurosis, ¿no? Que es donde generalmente se tiende a broquelar esto del bien y del mal. En general, esto de qué lugar ocupa para el otro el niño es una cuestión que naturalmente aparece de maneras diversas, ¿no? En los juegos, en las preguntas, en esto que yo les decía de ir a romper justo lo más valioso, ahí donde pescan que el adulto algo retiene, algo se resguarda. Esto también lo verán en los consultorios, donde uno atiende niños, bueno, ahora no de manera presencial, pero en la época en que venían al consultorio, bueno, las cosas que yo más valiosas las tenía que poner en otro lugar, no sé, una maceta, cosas que evidentemente el niño iba a apuntar ahí porque estaba segura que eso iba a ocurrir. Recuerdo un niño que me dijo una vez, un niño de 8 años, que llegó unos minutos antes, entonces no me dio tiempo a sacar las cosas que yo quería sacar. Bueno, lo hice pasar igual y entonces, por supuesto, fue a agarrar esas cosas y qué sé yo, y yo intentaba pararlo. Entonces él en un momento se para, me mira y me dice, ¿cómo cuidas tus cosas, no? Entonces, bueno, yo estoy acá para que me cuides a mí.
como diciendo, dejá de mirar los objetos y dame pelota, ¿no? Porque yo estaba atenta porque no me había dado tiempo a guardar algunas cosas. El niño quería agarrar mi celular, bueno, ¿cómo cuidas tus cosas? Me dijo. Bueno, los chicos detectan muy bien esos lugares. Como, bueno, otro niño que también me dijo respecto de que, bueno, yo les decía, cuando nació mi hijo, mi biblioteca era muy grande, ahora es como el triple de grande, ya no tengo donde poner libros. Entonces un niño me dijo, ¿por qué no sacás todos estos libros? Pues no tengo lugar para jugar acá. ¿Vos no te parece que lees demasiado? Un chico que tiene unos 9 años, que vino algunos años al consultorio. Entonces apuntan siempre a ese lugar que es como el lugar más valorado, más cuidado, ¿no? Sería, bueno, mis libros, la lectura, ¿no? Lo que uno más atesora, bueno, van ahí. Eso hace que a veces las madres organicen un discurso al estilo de me lo hace a propósito. Y yo les diría, sí, claro que lo hace a propósito, porque lógicamente detectó ese lugar donde el adulto se resguarda. Sí, claro que lo hace a propósito. Pero bueno, ese es el punto. Por eso decía que es altamente castratorio. Y ahora me estoy acordando, lo pensaba decir al principio, pero me olvidé, algo que me aportó, porque esto también surgió en un video que hice para el canal Asociación Libre de Matías Tavil, algo que me aportó Matías en ese diálogo, y que yo no lo había pensado de esta manera. Él me dijo, bueno, lógicamente la aparición de un hijo es algo castratorio, me dice, porque si no, no habría ningún conflicto con ese deseo. Si el hijo solo vendría a suturar una cuestión narcisista, entonces toda mujer desearía ser madre, justamente porque es castratorio y porque ahí se instala una dimensión conflictiva respecto del deseo de tener o no tener un hijo, en qué tiempo, si ahora, si más adelante. Bueno, esto surgió en ese diálogo con Matías en el video. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice Carlos, en estas entrevistas iniciales con los padres se puede ubicar más precisamente quién es el sujeto que está enfrentando las mayores dificultades en relación al síntoma de lo familiar, sea este alguno de los padres o el hijo en cuestión. A ver, ¿me podrías leer de vuelta la pregunta? Sí, porque en yo realidad me no... olvidé de apagar el celular y me sonó. Habla de Ahora las... lo puedo. Dice, Sí. no está planteada como pregunta. En estas entrevistas iniciales con los padres se puede ubicar más precisamente quién es el sujeto que está enfrentando las mayores dificultades en relación al síntoma de lo familiar, sea este alguno de los padres o el hijo en cuestión. Uh-huh. O sea, ahí la pregunta me parece que apunta a algo que siempre aparece, recuerdo, bueno, por las clases, por distintos lugares de la transmisión de la docencia, donde aparecía si el síntoma es del niño o es de los padres. Esta es una pregunta absolutamente clásica, ¿no? Siempre aparecen los clásicos, está bueno eso. Yo personalmente pienso que el síntoma es del niño, apunta a un lugar castratorio, problemático de los padres, a una verdad reprimida de los padres, pero no es que el síntoma sea de ellos, ¿no? El verbo ser es bastante problemático. No es que el síntoma sea de ellos, que el niño sea síntoma de la pareja parental. Aparte, ese término, ¿no? Pareja parental, es un tanto, ¿no? No sé ahí la traducción en 2 notas sobre el niño, pero siempre me incomodó bastante esto de la pareja parental, porque además una cosa es el circuito materno y otro el paterno, no necesariamente coinciden en su deseo, en su relación al niño. Por suerte uno viene de 2, por suerte se cuenta con 2 linajes y no con uno solo, si no estaríamos fritos. Está bueno que haya por lo menos 2, ¿no? Entonces uno puede tomar
elementos de los distintos linajes y hacer su propia síntesis, ¿no? Esto es también lo castratorio, que un sujeto no procede de un solo lugar. Entonces, yo diría que el síntoma, para decir es, de alguna manera, o lo porta el niño apuntando a una verdad reprimida seguramente en el campo del otro. Sí, apunta a ese lugar castratorio. La pregunta clave sería no si es del niño o si es de quién es, sino por qué el niño necesitó configurar un síntoma para tocar ese lugar de división subjetiva del otro y no lo pudo dialectizar por la vía de los juegos, digamos, otras vías que no sean sintomáticas. La pregunta en verdad es esa. Si necesitó sintomatizar es porque el otro ahí tiene un punto bastante resistencial. Si no, generalmente estas cosas se vehiculizan por la vía del juego, ¿no? Como tematizó Freud el Fordá, ¿no? Pensando en la estructura del Fordá. Yo creo que justamente si algo se dialectiza por la vía del juego, el niño no necesita sintomatizar. O sea, la neurosis en la infancia, para distinguirlo del término neurosis infantil, la neurosis en la infancia no es indispensable. Tranquilamente el niño puede dirimir estas preguntas de su lugar en el otro, de una cantidad de cosas que van transcurriendo en el plano del juego. El juego es estructurante por eso, justamente, ¿no? Olga, ¿qué opinás? Porque indudablemente era así, ¿no? Para responder a la fantasía de devoración, por ejemplo, ¿no? El juego, en lo lúdico, ayudaba, ¿no? Ayuda para dar respuesta a ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa hoy donde los chicos, cómo ves vos la clínica de hoy, cuando recibimos los chicos hoy, donde más que jugar, los chicos hoy se entretienen? Es cierto. Donde la industria del entretenimiento ha tomado la posta y donde el juego está, el juego entendido como el juego simbólico, ¿no? Está destituido. Sí, es cierto eso. Habría que, digamos, hay que arreglárselas, ¿no? hay que poner en juego mucho la imaginación. Porque, digamos, el problema es el siguiente. Vos decías el juego en términos más simbólicos. El juego siempre será el Fordá. Ese descubrimiento freudiano es totalmente maravilloso y tiene un alcance muy superior a la edad temprana donde Freud lo descubre en el nieto. Esa operatoria del Fordá, ese armado simbólico que se construye ahí, tiene la misma estructura que el síntoma. Por eso si un niño puede jugar, no necesita sintomatizar, porque el Fordá le provee la misma estructura, exactamente la misma estructura, si quieren después lo analizamos. Pero con esta cuestión, como vos decías, bueno, de las pantallas, del celular, de esto del entretenimiento, hay que tratar de introducir el Fordá de alguna manera, que algo no esté presente todo el tiempo, que algo desaparezca, que, bueno, hay que ingeniárselas. Yo recuerdo un niño, bueno, me salen ejemplos clínicos, porque que venía, más bien puber, de 11 años, siempre hablando de los celulares, del celular que se quería comprar, del que tenía, del que le iban a comprar. Quería un celular mejor, porque entonces los juegos tales y cuales y no sé qué. Empezábamos la sesión y él me mostraba el celular y bueno, el celular era como el centro, el epicentro de su vida, ¿no? Entonces, un día yo le puse unas hojas blanco y lápices para dibujar y me dice, yo no se dibuja más, me dice, haceme el favor, me dice, esta mujer, me dice, además yo ya no soy chico, tengo 11 años, ¿qué te voy a dibujar? Una casita, vos me estás jodiendo. Bueno, primero me dijo así, entonces le digo, no, ¿sabes lo que quiero que me dibujes? Los celulares, porque como yo no entiendo,
de verdad no entiendo, no era una especie digamos, de semblante, de verdad no entiendo un pomo de eso. Entonces le digo, quiero que me dibujes los celulares. Entonces empezó a dibujarlos y se iban complejizando cada vez más los celulares y los dibujos, y después empezó toda una cuestión donde le digo, bueno, ¿no los vas a firmar? Y bueno, me dice, pero si es un celular lo que dibujé, no importa, es un celular de tu autoría, no es cualquier celular. Si yo voy a Samsung no voy a encontrar esto, firmalo, porque entonces yo necesito, bueno, entonces los empezó a firmar, empezó a ver como toda una variación, algunos dibujos le gustaban tanto que quiso llevárselos, otros me los dejaba, entonces empezó toda una interacción así en relación a despegarlo del celular concreto, real, ¿no? Voy a tener que cambiar esto porque se me está agotando la batería. Cambio de lugar. La tengo que conectar, si no, ahí está. Bueno. Eso, digamos, fue lo que se me ocurrió hacer en el momento. Pero siempre, digamos, hay algo para inventar, y es cierto que es cada vez más difícil inventar, porque los chicos vienen con esto de muy sostenidos en el entretenimiento, ¿no? Entonces, restarlos de ahí no es tan fácil. Tampoco sirve demasiado como, bueno, demonizar todo el tema de la tecnología, porque por otro lado es la realidad en la que viven, en la que crecieron. Por otro lado, hoy en día es muy útil con la pandemia, gracias a eso estamos charlando todos nosotros, sino tratar de hacer con eso otra cosa, transformar eso en alguna otra cosa en la medida de lo posible, ¿no? En algunos casos es más difícil que en otros, ¿no? En este caso, este niño entró por el lado del dibujo, también se pueden hacer otras cosas, pero bueno, lo que fue interesante es cuando yo le dije, firmá los dibujos, a ver cuál es tu firma, cuál es tu rúbrica, ¿no? Eso transformó bastante la situación. Me parece, Olga, que hay otra pregunta anterior, Bueno, que no sé si la salteamos sin darnos cuenta, que dice de Patti P. Dice, claro, también puede dividir el no tener hijos a pesar de que sea una elección. ¿Qué te parece, Olga? sí, claro, sí. Sí, yo estoy de acuerdo, lo dije recién, hay varios campos donde una mujer puede dividirse, no necesariamente el de la maternidad. Claro, el de la maternidad es uno de los caminos posibles. Lo que sí es seguro es que no es meramente narcisista, como decía Matías Tabil, porque si no, no habría ningún conflicto con eso. Es uno de los lugares posibles por donde una mujer puede encontrar algo de la división subjetiva. Sí, hay otros caminos, claro, sí. Y bueno, María Clara Areta o sea, no había anotado para un comentario. María Clara, si vos querés eso. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio agradecer a Nora Sánchez que me invitó a esta interesante reunión, y a Olga Pilnik, muchas gracias por lo dicho. Quería hacer un comentario, que cuando yo era muy joven, tenía 24 años, estaba haciendo la residencia, un libro que circulaba era el de Mary Langer, que se llama Maternidad y Sexo. Ya el título es muy interesante, ¿no? Maternidad y Sexo. Mary Langer después hizo una rectificación, una ampliación de lo que ella había planteado en ese texto. Pero me acordé que cuando lo leíamos, teníamos 24 años, había una lista de por qué no convenía, o cuáles eran los motivos por los cuales no convenía tener un hijo. Uno era para separarse de la madre, otro era para irse de la casa, otro era para tener un marido, otro era para resolver síntomas. Era una lista larga, ¿no? Y me acuerdo que yo me pregunté, y les pregunté a los que entonces eran los residentes, si todo eso no era todos los motivos por los cuales alguna mujer o una mujer puede querer convertirse en madre. Años después, en las fórmulas de la sexuación,
no sé cómo lo pensás, Olga, me interesaría saber tu opinión. Me parece que el campo de lo femenino instalado por Lacan justamente plantea a la madre de un lado y a las mujeres en otro lugar. Entonces, si no toda ella está sujeta al significante fálico, ahí podría establecerse el campo, ni de la madre de la psicosis, ni de las mujeres, sino el de las madres, que creo que es algo de lo que vos trajiste. Y recordaba, a partir del seminario 6, cuando Lacan hace tan interesante intervención clínica con respecto a Hamlet, en el sentido de lo que lo vuelve loco es el deseo de su madre. Y él dice, no digo por su madre, no estoy hablando del Edipo, sino el deseo de la madre en relación a Gertrudis, ¿no? Bueno, me hizo recordar estas cuestiones, entre otras muchas que vos planteaste, en la cuestión esta de cómo se abre el campo de lo femenino, que también incluye una maternidad diferente y una experiencia de maternidad diferente. Bueno, muchas gracias, eso era lo que quería comentar. No, gracias. Gracias a vos por tu intervención, muy, muy interesante lo que planteaste, muy, muy interesante lo que trajiste de las fórmulas de la sexuación. Sí, claro, Lacan abre esta cuestión del campo de lo femenino como un más allá del falo, ¿no? Justamente ligado a la castración, ¿no? Está más allá del falo, o sea, más allá del goce fálico, el goce femenino. Uno de esos goces posibles podría ser el de la maternidad, no el único, obviamente, no es el único. Por eso, digamos, siguiendo esta línea de lectura, yo diría que se ubicó a la maternidad durante muchos años en la transmisión como un goce fálico exclusivamente, de sutura narcisista, de completamiento, y justamente eso es lo que quiero interrogar o remover, ¿no? Que es un lugar de división subjetiva y que es un campo donde puede estar en juego lo femenino, el campo del goce femenino, ligado a este goce más allá del falo, ¿no? Pero bueno, sí, es controvertido. Digamos que la mayor parte de los psicoanalistas siguen pensando que la maternidad tiene que ver con algo del complemento, de la sutura narcisista, de la captura en el otro. Bueno, es como, sí, como una especie de decálogo que rezan cada vez. Bueno, yo no es lo que escucho en el consultorio, entonces también es ese punto. Y no es lo que ha sucedido en la experiencia clínica de hace más de 30 años que tengo. Entonces, bueno, me parecía que ameritaba pensarlo desde este otro lugar, ¿no? A mí me parece, pero esto es una impresión general que tengo, más allá de la cuestión incluso de la maternidad y de lo que estamos hablando hoy, del deseo materno, es que se le da demasiado, demasiado crédito, digamos, al narcisismo, a lo fálico, a lo defensivo. Estamos a un pasito nomás de convertirnos en lo que Lacan criticaba de los post-freudianos, de que todo el tiempo estaban muy atentos al campo resistencial, a las defensas, al narcisismo. ¿Y por dónde se recorta ese sujeto? ¿No? Me parece que, al menos para mí, la escucha tiene que estar orientada hacia ese lugar, hacia dónde está el recorte, hacia dónde aparece el sujeto. No que el campo resistencial no exista, contamos con eso, existe por supuesto, no es que el narcisismo no exista, pero a medida que uno avanza se da cuenta que es cada vez menos importante. Así literalmente dicho, ¿no? Parece una frase, a medida que uno avanza, en lugar de, digamos, de gestionarse algo más del propio narcisismo, se va dando cuenta que es cada vez menos importante. Hay un escritor argentino que, bueno, que está viviendo en Berlín hace unos años, que es Alan Pauls, lo conocerán, es muy conocido, que hace poco lo escuché en una conferencia
bueno, él hablando de la escritura y de la literatura, por supuesto, y le hablaban, los que estaban ahí presentes, del narcisismo del escritor. O sea que el narcisismo es como una especie de obsesión, no solo de los analistas. Todo el mundo piensa que está regado de narcisismo el planeta. Y le preguntaban por el narcisismo del escritor, y él decía, bueno, pero eso no es tan importante. Contestó Alan Pauls algo así, yo voy a intentar reproducirlo, no es literal, pero dijo, en la medida en que hay un texto, en la medida en que alguien escribe, se va despojando del narcisismo, porque la escritura ya implica un modo de horadar el narcisismo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con Alan Pauls en ese sentido. Entonces, bueno, siempre, digamos que oriento mi escucha al campo donde un sujeto se está recortando, no al campo donde está alienado, porque además esa parte, digamos, alienatoria, resistencial, defensiva, en general la tienen bastante consciente, aparece muy en el discurso manifiesto, los lugares de los que no puedo despegar, de donde no me puedo ir, todo eso está muy, como diría, entregado en el discurso manifiesto. Lo que cae bajo la represión tiene que ver con estos lugares castratorios, ¿no? Que están francamente reprimidos y que a veces uno los ve aparecer como un destello, y lo interesante es como tirar de esa soga, ¿no? Tirar de esa soga y no decirle, mire, usted se resiste acá, usted se resiste allá, cuán narcisista es, porque realmente no aporta a movilizar nada de ese sujeto, ¿no? Más bien lo confirma en ese lugar resistencial. Olga, en ese punto uno podría hacer una pequeña pero sencillo homenaje a Piero Lañé, cuando en las carpetas de psicosis, así se editaron en la Argentina, y hay un trabajo de ella en donde dice, los psicoanalistas hasta el momento siempre dijeron que la madre fálica era la madre del psicótico, y lo que sería bueno plantear es que diferenciar la madre potente de la madre fálica, en el sentido de que la madre exitosa es la que le gana a los hombres también y a las mujeres, jugando a las cartas, sabiendo cuáles son las reglas del juego, ¿no? La dimensión de la ley. La madre del psicótico es la madre que inventa las leyes del juego. Y la verdad que eso dicho hace tantos años, bueno, tomando en cuenta lo que vos decís y esto de castratorio, uno podría decir, bueno, es muy interesante plantear eso porque la verdad que muchas veces con muchas lecturas, como vos decís, el narcisismo ahora ya devino en algo peor, que es la autoestima, en algo tremendamente peor que es la autoestima del neoliberalismo, pero me acordaba de Piero Lañé cuando decías esto en el sentido de que también se produjo mucha coagulación en lo que sería la madre del psicótico. Pero muchas gracias. Sí, sí. Me recuerdo ese texto de Piero Lañé, y bueno, y en los años que fue publicado, realmente muy, muy pionera en esos planteos, es una autora muy, muy interesante, sí, tal cual, ¿no? Y bueno, y además estas categorías tan inamovibles, ¿no? Como la madre del psicótico, la madre del neurótico. Bueno, por eso yo les decía, hay que estar atentos para escuchar lo que haya, ¿no? Por supuesto que, como bien decía, voy a recordar acá a Ricardo Rodríguez Ponte, que fuera mi maestro, como decía Ricardo, la relación al lenguaje que tiene un psicótico es muy diferente a la relación al lenguaje que puede tener un neurótico, pero siempre hay que recordar que se trata de una relación al lenguaje, no es que el psicótico está fuera de todo, no existe para él lo simbólico, no existe el lenguaje, sino que la relación que entabla con esa estructura simbólica o con el lenguaje es diferente. Y tenemos que captar además de qué manera es diferente en esa psicosis en particular con la que estamos trabajando. Ni siquiera hay para eso una universalización. Él decía, si no trabajamos así, somos alienistas del siglo XVIII, decía Ricardo. Lo dijo esto en una jornada de la escuela freudiana. Me acuerdo que produjo bastante conmoción.
Porque es cierto, ¿no? La adicción a las fórmulas, hasta, ¿no? La madre del psicótico, la madre del neurótico, esta cuestión, es cierto que Lacan mismo construyó fórmulas, pero las construyó con la idea de iluminar zonas, no con la idea de coagular el pensamiento, justamente, depende cómo se las utilice y de qué manera dialectizarlas y conjugarlas con lo que va apareciendo en la clínica, ¿no? Olga, voy a seguir con algunas preguntas para que no se queden. Hay una que hizo Carolina Espinosa que me parece que la has respondido recién respecto de los señalamientos de los postfreudianos. Hay otra que hace Nadia, que dice, ¿la función paterna es la misma? No sé si... Es la misma que no Claro, entendí. quedó ahí, no sé si justo tendría que ver con algo de lo que estabas diciendo en ese momento. Paso a la siguiente, entonces. Perdona, Nadia, que no terminamos de entender muy bien la pregunta, o si no, nos haces una aclaración. Pregunta Brenda. ¿Qué pasa con madres que sufren de depresión posparto? ¿Cómo se relaciona esto con el deseo materno? ¿Qué pasará a nivel subjetivo con el bebé? Bueno, digamos que ahí yo lo pensaría en el caso por caso, ¿no? No creo que haya una cuestión general, porque también decir depresión posparto, hay que ver si esa depresión con qué tiene que ver, si esa madre está transitando por un duelo, si además de haber tenido a su bebé le está pasando alguna otra cosa en términos de su subjetividad, de su historia. ¿Cómo seguía la pregunta? ¿Cuál será, ¿Cómo se relaciona qué va eso? a pasar después con ese niño? Exacto, ¿qué pasará a nivel subjetivo con el bebé? Y eso quién puede saberlo, ¿no? Digo, puede pasar absolutamente cosas muy diversas, ¿no? Porque una de las cosas que tiene el psicoanálisis es que no es predictivo, no es preventivo. Nosotros trabajamos con el discurso, con lo que hay, con lo que está, y lo que puede suceder con el bebé puede ser muy variado, depende del contexto familiar, de lo que puede pasar con el padre, de si tiene hermanos, de tíos, no sé, de transformaciones que la madre misma pueda hacer. Depende de muchísimas cosas, de muchísimas variables. Pregunta Marce, ¿existe el deseo paterno? Supongo que sí, porque de hecho hay muchos padres en el mundo, ¿no? Nosotros estamos acá porque hubo padres también, ¿no? Además hablamos de Lacan, de Freud, yo hablé de Ricardo Rodríguez Ponte, Alan Pauls, salvo Samantha Schweblin hasta ahora usé todos referentes masculinos, así que sí, hay padres, claro. Y hay deseos de padres, no solo en cuanto a tener hijos, en la transmisión, no sé, en las parejas, en las amistades, bueno, sí, claro. No es casualidad que tanto Freud como Lacan hayan dejado a sus hijas el legado, su legado, Sí, ¿no? es verdad, las hijas mujeres aparecen ahí, sí. La única que se cortó sola ahí por su cuenta fue Melanie Klein, ¿no? Que se deshizo de sus padres, de alguna manera. Pero en general sí, aparece ahí lo de las hijas mujeres. Belén dice a ver si podrías profundizar más en eso último de apuntar a donde alguien se divide, más que en las resistencias que van surgiendo. Sí, bueno, apuntar a la división del sujeto es apuntar a lo que proviene del inconsciente, ¿no? A todo lo que tiene que ver con las formaciones del inconsciente, con los sueños, con los olvidos. Eso es la lectura de Freud, digamos, primera, y lo que Lacan de alguna manera retoma en su retorno a Freud, ¿no? Privilegiar la emergencia del inconsciente por sobre el discurso manifiesto. El campo resistencial está en el discurso manifiesto.
opera en relación a la conciencia, sino hay una confusión entre inconsciente y fantasma, que es lo que confundían generalmente los posfreudianos, o digamos en el campo kleiniano. Melanie Klein solía superponer estos dos conceptos, fantasma e inconsciente. Y en Freud por momentos está a veces también superpuesto. Por eso es interesante digamos, la apreciación que hace Lacan, sobre todo en el seminario 11, cuando habla del inconsciente como la iancia, la falla, lo que nos cierra, los quiebres en el discurso, lo que aparece como ocurrencia y no como discurso armado. Bueno, porque él dice, el campo freudiano, el inconsciente es nuestro, dice Lacan, respecto de que en Freud, si bien está la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, hay momentos donde fantasma e inconsciente se superponen, y eso es una cosa que uno lo ve más claramente en los post-freudianos. Directamente toman fantasma por inconsciente. En Melanie Klein eso es muy, muy claro en los textos de Melanie Klein. Entonces, justamente por eso Lacan, en la década del 50, en el seminario 1, señala esto de trabajar desde la contratransferencia, con esos lugares resistenciales, apuntar directamente ahí a donde el paciente se resiste. Él critica ese modo de operar, ese modo de trabajar, ¿no? Sí, ya a la altura del seminario 1. Olga, y yo quería preguntarte respecto de antes cuando hablaste del exceso de los cuidados y del control, ¿no? Cómo quizás ahí habría una dificultad de transmitir el cuidado como para que el chico pueda apropiarse y cuidarse él luego, ¿no? Más en el futuro. Sí. ¿Mm? Sí, ahí es fundamental porque la cuestión de los cuidados opera una transmisión simbólica, Uh-huh. que seguramente además la madre lo hace desde también la transmisión que ha tenido ella misma respecto de los cuidados y de cómo cuidar de sí. Bueno, yo siempre en este punto, en el video de Matías hice lo mismo, cito un seminario de Foucault donde él habla del cuidado de sí, tomándolo de los griegos, ¿no? Del campo narcisístico, sino que tiene que ver con asumir algo del propio cuidado. Digamos que el narcisismo es más bien pensar que siempre va a haber otro que va a venir a cuidarme, ¿no? Uh-huh. Esperarlo de algún otro o de alguna otra cosa. No asumirlo como una cuestión personal. Y bueno, esa transmisión se hace por vía materna, sí. Y digamos que la lectura siempre es a posteriori. Respecto de si algo operó o no operó en ese campo, respecto de los cuidados propios, ¿no? Uh-huh. Después, Olga, hay una pregunta que a mí particularmente también me interesa, que, a ver, la hace Diana. ¿Podrías comentar algo sobre lo que Lacan llama la ley de hierro en el seminario 21? La ley de hierro materna, ¿no? La verdad es que no lo tengo ingresado a eso como algo en lo que esté trabajando ahora. Está este tema del seminario 5, no sé si está conectado probablemente con eso, la famosa cuestión del cocodrilo, de la boca del cocodrilo con el palo y la ley materna y todo eso. Realmente yo no lo he podido comprobar en la clínica, lo del cocodrilo y el palo y todo eso, y que la legalidad viene del padre. En verdad, hay algo del orden simbólico, para no llamarlo la ley, la legalidad, porque si no queda tan pegado al discurso jurídico, se vuelve tan poco psicoanalítica la discusión. Para pensarlo en términos más psicoanalíticos, digamos, hay algo del orden simbólico que es transmitido tanto por el padre como por la madre.
Por eso digo que el niño se constituye de dos linajes y que en ambos linajes hubo elementos de transmisión simbólica y que el niño se maneja en ese campo. Yo no creo que haya una ley materna, otra paterna, yo no sé, bueno, en algún lugar eso sucederá, quizás en un universo que yo desconozco, pero no he recibido cosas así en el consultorio, de que un niño se mueva exclusivamente en la ley materna o paterna, sino que algo de un entramado simbólico que circula entre ambos se transmite al niño, ¿no? Esto es lo que yo he podido verificar. Después todo lo demás me parecen, son de un campo especulativo, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer algún comentario? Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por lo que comentaste, todo lo que charlaste y el debate que se está dando. Yo recordaba un libro de Lemoine que se llama La partición de las mujeres. Es un libro también de hace 30 o 40 años que circuló mucho en Buenos Aires y tomaba la idea de que el cuerpo de la mujer es el escenario de la partición, no solo por la maternidad, también la menstruación, la relación con lo real del cuerpo que implica, por ejemplo, la menstruación para las mujeres y todo lo que eso interpela de elaboración. Y pensaba que con esto de la división que vos comentabas y traías, ¿no? Me gustaría tomarlo del lado de que tiene que haber como un consentimiento para que un otro acepte estar dividido por un niño, ¿no? Que puede haber como una dificultad en implicarse en lo que ese niño castra al padre o a la madre que consulta, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber como un deseo de poder escucharse castrado frente a algo que no puede elaborar del síntoma del niño, por ejemplo, ¿no? Y pensaba cómo en la adolescencia se ve mucho la necesidad de los pibes de buscar la falla en el otro para pasar a hacer un proceso necesario de desdoblamiento de ese otro idealizado de la infancia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eso no sucede o a los padres les cuesta mucho acompañar a que un hijo pueda dividir a los padres, ¿no? Y para terminar un poquito con esto, hay un libro de Paul Auster que se llama Sunset Park, que a mí me encantó, y en ese libro cuenta una historia trágica, pero no es un síntoma, el protagonista, que es un joven que pasa una situación muy traumática, comienza un proceso de errancia, ¿no? De salida de la escena, digamos, en el momento en que siente que algo de los otros, no, paterno y materno, no hay un lugar en él, para él, digamos, ¿no? Por esta situación que había pasado en la vida de esa gente, ¿no? Una muerte. Pero bueno, nada, cómo hay que poder a cada momento, esto que Lacan también dice, ¿no? Del deseo no anónimo y singular para un niño, para un adolescente, también permitir, consentir con esa necesidad de ser divididos, ¿no? Aceptarlo, ¿no? Cada vez que alguien se niega a aceptar eso, los síntomas pasan a ser cada vez más virulentos o actings más complicados, ¿no? Bueno, eso, gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando un sujeto se abroquela de manera tal que no se deja dividir por el niño o por el adolescente en cuestión, los síntomas van increyendo y muchas veces terminan en cuestiones de acting, de pasajes al acto complejos. Sí, justamente van por más, ¿no? Claro. Ahí donde hay un otro que se abroquela, bueno,
la respuesta del adolescente o del niño es una respuesta cada vez más complicada, ¿no? Los autocortes, bueno, una cantidad de acting, de pasajes al acto, y ahí, digamos, en el análisis lo clave es el trabajo con los padres, justamente por esto que decías, ¿no? De este punto donde no se dejan dividir, donde uno encuentra lugares muy complejos, muy abroquelados, sí, es así. Sí, vi que había alguien que pedía permiso para hacer una pregunta o algo así, ¿puede ser? ¿Yo puedo intervenir? Sí. Hola, Nancy. Hola, Olga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nancy? Bien. Un gusto verte. Yo también. En un momento se cortó. Después de la pandemia hace mucho que no nos vemos, así que por lo menos nos vemos acá. Nos vemos cada tanto en los encuentros. Quería hacerte una consulta porque me interesaba esto del campo materno y el tema del significante materno, ¿no? Con relación a también los dos linajes, porque no sé si se puede pensar esto o cómo se puede pensar en las madres, o sea, las parejas que son del mismo sexo o por ahí hijos, ¿no? Monoparentales, o sea, donde hay solo uno de los integrantes, ¿no? Ya sea biológico o por inseminación artificial, toda esta nueva gama de paternidades y maternidades, si se quiere, que se empiezan a abrir ahora a partir de las nuevas técnicas de fertilización. Digo, desde ahí se podría pensar el tema del campo materno por lo amplio, digamos, porque bueno, no ser madre o padre no siempre coincide con el cuerpo biológico, ¿no? ¿Se puede pensar desde esos lugares? Muy interesante lo que introducís, Nancy. La verdad que sí, porque faltaba esa pata, ese aspecto. Te agradezco muchísimo que hayas introducido ese tema. Claro, siempre son dos linajes, aunque sea una familia monoparental, porque vienen de familias distintas y vienen de historias, de entramados simbólicos, de vicisitudes diferentes. No importa que sean dos hombres, dos mujeres o bueno. Y sí, el campo materno es un campo que no necesariamente coincide con el sexo femenino. Sí, eso totalmente puede ser así. El tema es que, digamos, siempre la cuestión de que los dos linajes se ubican como que uno viene de dos historias, de dos campos diferentes, de dos sí, de dos órdenes simbólicos que le aportarán cosas diversas al niño, ¿no? Esto me parece sumamente interesante para pensar, bueno, aquellos niños que, por ejemplo, se han quedado, o sea, la madre enviuda tempranamente o el padre por alguna cuestión desaparece o lo que sea, o sea que han quedado al cuidado de la madre, a veces tías, digamos, han quedado en un campo más femenino y entonces rápidamente se dice, bueno, entonces está bajo el imperio de la ley materna y se pronostican cosas así como psicosis. Bueno, yo puedo nombrar varios escritores a los que les ha pasado eso. El caso de Cortázar, que su padre lo abandona cuando él es niño, digamos, él está en la escuela primaria y no lo vio nunca más al padre, se quedó con su madre y su hermana, una hermana mujer, sí que su campo era un campo más bien femenino, donde él se movía, y digamos que eso no impidió que él desarrollara una obra interesante, no podemos negar, ¿no? Nos puede gustar más o menos Cortázar, pero que tiene una obra
que lo respalda. Bueno, lo mismo ha pasado con Borges, respecto de que, bueno, el padre Borges no lo abandonó, pero también fallece siendo Borges un adolescente, bastante tempranamente. Y un caso también muy interesante, hay millones de casos, pero yo me refiero quizás a los más emblemáticos o conocidos, que es Serge Daney, que es un crítico de cine, de los Cahiers du Cinéma, que para mí es de los mejores críticos de cine que hubo en la historia, que también tiene una historia parecida. Él quedó solo con la madre, su padre lo abandona siendo él pequeño. Bueno, entonces, digamos, de todas maneras hay un campo simbólico interesante que pudieron tomar, ¿no? Yo creo que en los tres casos es bastante indiscutible, ¿no? Algunos tienen al padre y a la madre presentes y no llegan a ese desarrollo de una obra como Borges, Cortázar, Serge Daney. Así que no depende tan puntualmente de esas circunstancias, sino de la riqueza de esa transmisión y de las marcas de esa transmisión que solo se pueden leer a precup, ¿no? Solo se pueden leer en los efectos. Uno no puede anticipar, bueno, este niño como quedó solo con la madre, fíjense si se hubiera hecho esa anticipación con Cortázar o con Borges, o bueno, este niño que quedó con la madre, vaya a saber, ¿no? ¿Qué va a pasar? En realidad, lo que va a pasar lo sabemos solo después. Claro. No, insisto en que el psicoanálisis no es predictivo y no es preventivo, solamente leemos los efectos de lo que pasa, y lo que pasa es muy variado, ¿no? Uno no puede decir a tales padres, tales niños, y entonces va a pasar tal cosa. No se puede evaluar previamente qué puede pasar con un niño, no sé, de fertilización asistida, donde no hay un padre biológico ni presente, digamos, ¿no? Porque puede haber un abuelo, siempre entran en juego dos significantes en tanto linaje de la abuela materna y del abuelo paterno podría ser, ¿no? El tema es, hablo del caso específico de algo monoparental, ¿no? O sea, donde solo hay una fertilización, estas chicas que deciden ser madres, ¿no? Y se inseminan, en ese sentido lo había también pensado. Y eso depende, ¿no? Depende de la historia de esa chica, desde dónde tomó esa decisión, qué cuestiones estaban en juego en ese momento, con qué cosas se vincula, en qué mundo simbólico se mueve. Hay una cantidad de variantes enormes. Obviamente, la transmisión del nombre del padre le va a venir también por vía de esa madre. Claro, claro, sí, sí. Y además tomando el nombre del padre en un sentido amplio, ¿no? De aquellos significantes de la cultura con los que esa madre se relacionó, desde todo un campo cultural, de todo un campo simbólico, de una cantidad de cosas. Es muy, muy amplio. Sí, sí, da para investigar bastante. Perdón, quedo ahí perdida en Gracias por la pregunta. No sé si todavía estará acá. Carlos Martínez dice, me gustaría hacer una pregunta, si está acá todavía. Aquí estoy. ¿Sí, me escuchan? Bueno, porque quedó ahí. Sí, Carlos. Sí, muchas gracias. Primero que nada, un saludo a Olga Pilnik, con mucha admiración. Y mi pregunta va un poco en relación a la función materna, que puede ser ejercida bien, como mencionaban, por una madre, por una tía, algún otro familiar, pero si también puede ser ejercida, la podemos leer desde un padre, un abuelo, por ejemplo, ¿no? Que esta función se juega un poco entre los polos de los cuidados y el control por el otro, y el deseo incestuoso leído como captura. Para retomar un poco lo que quiero decir, yo trabajé un texto sobre el mito de Dédalo e Ícaro, y ahí yo un poco hago la lectura de que la motivación de Ícaro cuando vuela al sol es como lograr una castración de esta alienación
al deseo del padre. Entonces, no sé si podría Olga un poco hablar al respecto sobre si es posible leer esta función materna leída desde un padre y si es posible salirse de una posición subjetiva de hijo mediante la castración. Ah, bueno, te agradezco mucho la pregunta, muy, muy interesante, porque, claro, si entendí lo que planteabas, se tiende a pensar que la captura es solo en el plano materno y que el deseo de un padre no podría capturar, y hay tanta captura en un lugar como en el otro, ¿no? Hay una película bastante conocida que se llama Claro Oscuro, que está, digamos, hecha en base a un caso real, donde este pianista que tiene la oportunidad de ir a un, digamos, es un niño muy dotado en el piano, tiene la oportunidad de ir a un concurso, y el padre, cuando se entera, le da una paliza terrible, le prohíbe ir, él va de todas maneras, bueno, toda una serie de vicisitudes, pero ahí claramente era el padre el que estaba operando ahí una retención, y la madre se sometía a eso. Sí, hay muchos casos así, se ve eso en la clínica también. Sí, el deseo del padre puede ser un deseo completamente, incluso yo diría que tiene hasta más elementos para poder capturar que la madre, porque por algo del ejercicio del poder, ¿no? Asociado, digamos, con la cuestión fálica, con cierto poder que puede manejar y puede someter al hijo a cosas complejas. Sí, sí, eso lo he visto en la clínica también, totalmente, sí. Y si es posible, digamos, salirse de una posición subjetiva de hijo mediante la operación de castración. Bueno, ¿Cómo eso esperamos todos, Carlos. A mí me gustaría, para mis pacientes, para mí, para mis amigos, sería lo ideal, claro. Sí, yo creo que sí, que bueno, es doloroso dejar de tener padres y, digamos, de alguna manera hacerse cargo del propio deseo, ir adelante con eso, no es solamente algo a disfrutar, es también algo doloroso. Ni te cuento lo que me pasó a mí cuando se murió Ricardo Rodríguez Ponte. Yo no lo podía creer. La sensación de orfandad fue realmente muy grande. Digo, es una orfandad con la que todos convivimos, pero también soportar algo de la orfandad es un modo también de pensar la castración. Si la castración no se presenta de alguna manera bajo un modo de orfandad estructural, ¿no? Eso, me recuerdo, mira, ahora que te veo, Nancy, recuerdo que vos estabas el día que yo llegué y me habían avisado a la mañana que había muerto Ricardo, y estaba casi que no pude dar la clase. Así que sí, son lugares de pérdida que son dolorosos, y donde, bueno, donde uno empieza a hablar en nombre propio. Sí, son dolorosos pero posibilitantes también, claro. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vos. Última pregunta porque Olga tiene que trabajar. Sí, tengo pacientes hoy también. Bueno. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Muy bien. Quería preguntarle a Olga, buenas tardes Olga, buenas tardes a todos. Quería preguntarle a Olga a qué se refiere con el recorte al que hay que apuntar en la escucha. Sí, eso me lo habían preguntado antes. El recorte básicamente es la aparición, los puntos privilegiados por donde aparece el inconsciente, ¿no? El deseo del sujeto, sus marcas, hacia dónde va ese sujeto, ¿no? Cómo leer esas marcas. En principio, el que se instituye como lector en un comienzo del análisis es el analista. Luego es el mismo sujeto el que se hace lector de sus propias huellas, ¿no?
esa es la operatoria, digamos, de todo el trayecto de un análisis hasta el final, donde uno puede leer sus propias huellas, sus propias marcas. Uno se hace escuchador de sus propios dichos y lector de sus propias huellas, ¿no? Eso es lo que transcurre en un análisis. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, no sé, Olga, si querés decir algo más como para ir cerrando. Desde ya muchas gracias por tanto tiempo que te dedicaste para responder, y no sé si querés, digamos, comentar algo más como para poder cerrar la actividad, que no se va a cerrar, obviamente, ¿no? Que siempre va a quedar nuevas preguntas, nuevas inquietudes, pero a modo de despedida. Bueno, muchas gracias. Sí, me tengo que despedir porque, como decía Alejandro, tengo que trabajar, a pesar de que aquí en Argentina es feriado, pero bueno, la pandemia hace que, digamos, las demandas de sesiones sean mayores, ¿no? Sí, fundamentalmente, una cosa que me parece como lo central que rodeó toda la charla, digamos, trascendiendo ya la cuestión del deseo materno, es este punto de estar atentos, abiertos a escuchar ahí donde el sujeto despunta, donde aparece algo de lo propio, ¿no? Así como escuchar a dónde un niño puede dividir a la madre, al padre, ¿no? También en general en un sujeto en análisis, en qué campo se divide más que en qué campo resiste, ¿no? Eso como, porque me parece que un poco sintetiza distintas cuestiones que estuvimos charlando, y bueno, les agradezco muchísimo nuevamente la invitación, muy generosa que me hicieron, y tener este debate tan interesante. Yo quería que fuera así, conversado, con preguntas. Les agradezco muchísimo a todos los que participaron. Realmente se hizo muy, muy fluido el diálogo. Muchas gracias. Gracias a vos, Olga. Bueno, y gracias a todos también por estar presentes. Si quieren se pueden desmutear y le damos un aplauso a Olga. Muy lindo encuentro, gracias. Bueno, gracias a todos. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Chao, Nori. Adiós. Chao a todos. Adiós. Chau, chau. Chao, hasta luego.